Dios te diga, hermanos, los seres humanos cuando nos ponemos a reflexionar acerca del origen de la vida, pues vemos muchas cosas que Dios ha creado y una de ellas, ¿verdad? Es que cómo es posible, ¿verdad? Que el hombre llegue a comprender que Dios en su infinita sabiduría formó, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Y pensando en esto, ¿verdad? Simplemente, ¿cómo pudiéramos explicarlo? Que Dios, en la creación del universo, simplemente creó los astros, las estrellas, ¿verdad? Cuando se nos narra la creación, ¿verdad? Habla del sol, la luna, ¿verdad? De la tierra para que el hombre viviera en ella. Pero cuando ya vemos, ¿verdad? Realmente el sol es una estrella entre millones de estrellas. Pero pensando en lo que a nuestro alcance, que nuestro sistema solar y todo, y nos vamos a reflexionar cómo Dios, ¿verdad? Hace posible que la Tierra le dé vuelta al Sol, que la Luna le dé la vuelta a la Tierra, y que los astros, y pensando en muchas cosas, pero decía, es algo que nos ponemos a pensar, bueno, si nuestra estrella, ahora todas las estrellas que Dios creó, la estrella, ¿verdad? Y cómo es posible que el sol y muchas cosas cuando hablamos, cuando nos vamos a pensar acerca que las estrellas, que luego en ocasiones dice el hombre, ¿verdad? En sus canciones, que bajaré en la estrella. Bueno, la estrella, el fuego, ¿para qué quiero fuego, verdad? Entonces, hay cosas, ¿verdad? Que si nos ponemos a pensar más allá, en cuanto al origen de la vida, en cuanto al origen de la creación, pues vemos, ¿verdad? Que nos pudiéramos ir en el pensamiento, pero vamos a ver en esta mañana algo, ¿verdad?, concerniente a la creación de nuestro Dios. Y es principalmente, ¿verdad?, el hombre. El hombre, así nos expresa la escritura, dice la escritura en el capítulo 2 del Génesis, dice la palabra de nuestro Dios. Génesis en el capítulo 2 verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y este es el origen del hombre. Y en el pensamiento de los seres humanos, ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el origen? Y uno de los pensamientos que también se nos pudieran llegar a nuestra mente, a nuestra eh, razonamiento, es ¿cuál es el origen del alma? ¿Cuál es el origen del alma? Y hablando acerca de esto, ¿verdad? Es cuando vemos y muchos tratan de explicarnos y muchos nos tratan de decir, simplemente en este versículo, soplo, neuma, de latín y bueno, tantas cosas que pudiéramos investigar, que es viento, que es un soplo, que es esto, ¿verdad? Y de aquí, ¿verdad? Vemos que simplemente al principio, en cuanto a la formación de los seres humanos, dice que del polvo de la tierra Dios creó al hombre. Si nosotros leemos el capítulo 1, ¿verdad? Que dice que formó todos los seres, ¿verdad?, vivos, del polvo de la tierra formó a los animales. Pero aquí, desde que Dios formó al hombre, vemos la diferencia. Y sopló en él aliento de vida. Ahora el hombre no es una criatura, ahora es un ser viviente, un alma viviente. Y desde aquí vemos el origen del alma, el origen de la esencia de la humanidad, un ser viviente, dice la escritura. Y vamos a ver en este día, ¿verdad? Que en cuanto a la creación, ¿verdad? Vemos y pudiéramos razonar tantas estrellas, cómo es posible que giren, cómo es posible que estén en medio de la nada, como decía Job, ¿verdad? Y en cuanto a nosotros, lo que vamos a ver es que somos, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos, ¿verdad? Únicos, una creación única. Y les decía, en cuanto a que somos únicos, ¿verdad? Eh, simplemente cuando vemos en el ser humano, lo que más escuchamos, ¿verdad? Que cuando identifican a alguna persona, simplemente personas que ya murieron y que investigan el ADN. Es una cadena, ¿verdad?
características del ser humano y son únicas. Una de las cosas únicas en el ser humano que somos algo que es especialmente único, ¿verdad? Es el ADN, que nos distingue de cualquier persona. Pero viendo las características del ser humano, hay muchas cosas que son únicas en nuestro ser. Y por eso somos una creación única de parte de nuestro Dios. Y vemos, ¿verdad?, que una de las cosas, ¿verdad?, que podemos escuchar y ver, las huellas dactilares, no se repiten en nadie. Y investigando acerca de este asunto, de qué son las cosas que nos distinguen de los demás, por ahí platicábamos hace poco de que ahora tiene que ser el CURP que nos van a pedir va a ser biométrico. ¿Y en qué consiste? Como los datos biométricos, las huellas dactilares, el iris de los ojos, ¿verdad? Y es lo que nos van a, en la credencial de lector, ¿verdad? Bueno, tenemos que poner las huellas, ya está la firma electrónica del SAT, ¿verdad? Los ojos. Y les decía, hay muchas cosas cuando vemos acerca de datos de forenses y todo. Una de las cosas que también vemos que en las placas dentales, y dicen, ¿verdad? Estas pueden cambiar porque el hombre pues, no se cuidan los dientes, bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Se los lastiman, se los descansan, pero son únicos los registros dentales. Y investigando estas cosas, dice las orejas. Las orejas son únicas, nos distinguen, somos seres especiales creados por Dios. No hay otro ser igual. Ahora, en cuanto a los ojos, un ojo al otro es distinto. No son iguales. Nuestros dos ojos son distintos. Cada uno de ellos se distingue. Y no se parece a ningún otro ojo humano sobre la tierra. Somos seres únicos, creados por Dios. Entonces, la oreja, dice la lengua también, ¿verdad? La textura. Entonces, hay tantas cosas, ¿verdad? Que les decía, y una de ellas, ¿verdad? También, en que somos únicos, es el alma. El alma no hay otra igual. Ahí por ahí dicen nuestra alma gemela, ¿verdad? Pero no es posible. Somos seres únicos, creados por nuestro Dios. Fíjense, vamos a ver la naturaleza del alma. Y el pensamiento, les digo, muchos dicen, es que pues todos tenemos alma, las almas son iguales, pero ¿qué es el alma? El alma, ¿verdad? Sabemos que de ahí emana el sentimiento, el razonamiento, ¿verdad? Dice el libro de Eclesiastés, y por ahí alguien dijo, pues fíjate lo que dice la Biblia, que somos, en cuanto al alma, las bestias tienen lo mismo, y somos lo mismo, dice la palabra de Dios. Y así dice Eclesiastés. Eclesiastés en el capítulo 3 dice la escritura en los versos del 18 al 21, dije en mi corazón, ¿quién está diciendo? ¿Dios? No. Salomón en su sabiduría, en su pensamiento, dice, yo pienso o yo pensé en mi corazón. Es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que las bestias, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? ¿Tendrán diferentes destinos? Porque al final de cuentas es lo mismo. Todos tienen un ser viviente en ellos, que los hace vivir. Pero, pero Salomón está diciendo, piensa él. Y de aquí muchos tienen el razonamiento que las almas de los hombres son igual a las almas de las bestias, simplemente con esta escritura, así lo expresa. Entonces, en el juicio, ¿qué va a ser lo que perdure para la eternidad? Las almas. ¿Y será acaso que
¿Vas a tener el mismo destino que las bestias? Es Salomón el que está razonando. Las almas son únicas, son diferentes a cualquier alma. Tu alma, mi alma, son diferentes a cualquier alma. Y desde el principio, desde que Dios hizo la creación, de Él sopló, de su espíritu sopló en la nariz del hombre. Pero cuando Él creó los animales, dice que simplemente los formó del polvo de la tierra. Les dio un ser viviente, que fueran vivientes, pero no les dio la distinción en cuanto a un alma como la nuestra. Desde ahí, el hombre es diferente. Desde ahí, el hombre es diferente y es la naturaleza del alma. Fíjense, dice Isaías en el capítulo 64, Isaías capítulo 64, dice la palabra de nuestro Dios, verso 8, dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú nos formaste. Así que, obra de tus manos somos todos nosotros. Es como la arcilla que le da forma al alfarero. Así, reconozco que tú nos formaste. Somos hechura tuya. Tú nos has dado forma del barro, no solo del polvo. Vemos, ¿verdad?, que el hombre fue formado del polvo de tierra, pero tuvo que haber una mezcla. Parte agua, ¿verdad? Dicen el color de la arcilla es roja. Entonces, vemos, ¿verdad? Somos formados por parte de nuestro Dios del polvo de la tierra, pero ¿qué fue? Fue una mezcla para darle forma a nuestro cuerpo físico. Y así lo expresa, somos hechura de parte de tus manos. Esa es, ¿verdad? Cuando Dios formó al hombre, pero le dio forma física. Pero al darle forma así física, ¿verdad? Al dar soplo en él, creó un alma viviente. Ahora, y a partir de ahí dice, el hombre puede ser viviente. Un alma viviente, en otras palabras. Génesis en el capítulo 1, cuando nos narra acerca de la creación de las bestias del campo y el origen del hombre, ¿verdad? Nos dice que del polvo de la tierra formó los animales, toda bestia, y empieza a narrar. Pero cuando dice, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, desde el verso 26 está diciendo, dice la escritura del 26 al 28 en el capítulo 1 del Génesis, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los pueblos, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vemos, ¿verdad?, que dice que Dios los crió y dio un mandamiento. Ahora en adelante se van a multiplicar entre sí. Entonces, el origen del alma es cuando Dios sopla en el primer hombre aliento de vida. Y luego vemos que Dios formó a Eva de un costado de la costilla del hombre, ¿verdad? Vemos la narración de la creación del primer hombre, cuando Dios le da la oportunidad de ser un ser viviente. Pero de ahí en adelante, dice, de ahora en adelante se van a multiplicar. Entonces, el origen del alma, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde está el origen del alma? Al principio, en el soplo de vida que dio al hombre. Pero el origen del alma está en la concepción del ser humano. Desde que el ser humano es concebido en el vientre de la mujer, desde ahí se concibe el alma. Un alma única, diferente a cualquier alma sobre la faz de la tierra. Y de ahí Dios
emana la vida y hace posible la vida en el ser humano. Y Dios, ¿verdad? Es el que da la oportunidad de que el hombre ahora pueda habitar sobre la tierra, pero desde el principio vemos el origen del alma. Fue soplo cuando lo formó del polvo de la tierra. Pero ahora dice, multiplíquense de ahora en adelante. Y en la concepción adquiere ese ser, desde ahí está el origen de la vida que Dios permite a la humanidad. Dice el Salmo 139, el Salmo 139 nos dice en los versos 13 al 18, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú hiciste posible el origen de mi alma, en otras palabras. Dios hace posible la vida del ser humano porque desde el principio, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en el aliento de vida, pero después le dijo al hombre y a la mujer, de ahora en adelante, multiplíquense sobre la faz de la tierra. Y el salmista dice, tú me formaste, tú lo hiciste posible y me has hecho único sobre la faz de la tierra. Te alabaré porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, mientras me permite, Señor. Y tú lo has hecho posible. Y ahora vemos, ¿verdad?, que la naturaleza del alma es algo espiritual en el hombre que va a trascender después de la muerte. Porque así lo está expresando el salmista y vemos, ¿verdad?, en la concepción haces posible la vida, Señor. Y me has dado la oportunidad sobre la faz de la tierra y soy una creación única de parte tuya. Esa es la naturaleza del alma, el ser viviente, el hombre. Ahora en adelante es un ser viviente. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el hombre con el alma? ¿Qué es lo que podemos hacer con el alma? Una es descuidarla, no cuidarla, no pensar más allá de la muerte. Dice Marcos en el capítulo 8, esto es lo que puede hacer el hombre por su alma. No darle el valor que tiene para con nuestro Dios, el alma del ser viviente, del hombre. No, muchas veces el hombre no valora el alma. Dice en el capítulo 8 del Evangelio según Marcos, en los versos 36 y 37, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo cotidiano es tener alimentación, tener un abrigo, y bueno, nos empeñamos en un trabajo y todo, lo que es natural del ser humano. Pero aquí nos invita la palabra de nuestro Dios a pensar, ¿qué es más valioso? ¿No has considerado que tu alma es valiosa? ¿Por qué la descuidas? Porque dice en el verso, ¿verdad?, 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? ¿Qué recompensa? ¿Cuánto puede pagar el hombre por el alma? Y es donde vemos que las almas, el hombre no puede poner precio. Solamente nuestro Dios lo considera valioso al ser humano al rescatar nuestras almas del juicio que esperamos todos.
¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo que el valor que Él le da es que su Hijo haga posible que estemos en la eternidad con nuestro Dios por medio de Cristo. Entonces, el hombre no le da ese valor. Y lo que podemos hacer con nuestra alma es descuidarla. No podemos darle el valor que Dios le da. Entonces, es una de las cosas que podemos hacer con nuestra alma. Y lo que pueden hacer con nosotros, otro hombre, ¿qué es lo que nos pone a pensar nuestro Señor Jesucristo? Lucas capítulo 12, ¿qué es lo que puede hacer el hombre contra el alma de otro hombre? Dice Jesucristo, nada. Capítulo 12 del Evangelio según Lucas dice, mas les digo, amigos míos, no temas a los que matan el cuerpo, ¿por qué? Porque el cuerpo es algo físico. Dios lo formó del polvo de la tierra. Y el hombre ahora es un alma viviente, porque Dios sopló en él aliento de vida. Es un ser viviente, un alma viviente. Pero el hombre, a otro hombre solamente puede matar lo físico. Dice, los que matan el cuerpo y después no pueden hacer otra cosa. El hombre ya no puede hacerle nada más. Dice, pero les enseñaré a quién deben temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, les dijo, a este temer. En el día del juicio apartará a unos, pero los apartará nuestro Dios. Nuestro Dios es el que en el juicio está reservado el infierno y la eternidad con Dios. Hay dos caminos nada más después del juicio. Y eso es, ¿verdad? El hombre nada más te puede quitar la vida física, pero con tu alma no puede hacer nadie. Ni que dicen por ahí que es que Satanás está en el infierno y no, no hay nadie en el infierno. Está preparado para el diablo y sus ángeles y todos los hijos de desobediencia. Eso es lo que leemos en la Escritura y lo que estamos viendo aquí. Dice Jesucristo, en aquel día del juicio, solamente Dios tiene el poder de que el destino del alma que pecare irá al infierno. Santiago en el capítulo 5, lo que podemos hacer también por el alma de los demás es algo, ¿verdad? Que enseña Santiago en cuanto a rescatar al pecador. Y está hablando de hermanos que se han equivocado, que han cometido errores. Dice, capítulo 5 de Santiago, versos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, está hablando de cristianos, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿qué podemos hacer los seres humanos, los cristianos? Dice, si un hermano, está hablando de hermanos, pero vemos, ¿verdad?, que cuando hemos obedecido el Evangelio, la misión es predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y lo que podemos hacer por los demás, por los semejantes, es guiarlos a la vida eterna con nuestro Dios. Eso es lo que podemos hacer por las almas. Que tomen un camino, que decidan tomar, porque es voluntario el decidir tomar el camino hacia la vida eterna. Eso es lo que puede hacer el hombre con el alma, con nuestra propia alma y con el alma de nuestros semejantes. En el capítulo 12 de Romanos, otra de las cosas que podemos hacer, ¿verdad?, con el alma, dice que Dios reparte conforme a su gracia. Y dice, de manera que, teniendo, dice en el capítulo 12 de Romanos, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el que predica, dice, diese conforme a la medida de la fe. Si el de profecía, entonces vemos, ¿verdad?, que según ha repartido dones,
Y lo que hace el carácter del hombre, sus sentimientos, sus deseos, son esos dones que Dios nos ha dado. Pero si no los fortalecemos, entonces es donde nosotros decidimos cuál es el destino de nuestra alma principalmente. Pero Dios nos da esa oportunidad de que cada uno tenga sus dones y en eso nos distingue. Tenemos muchos rasgos físicos que nos distinguen de los demás, pero lo que nos distingue de otros, uno de ellos es la personalidad. Es única. Y la personalidad de cada ser humano la forman sus sentimientos, la forman sus cosas intelectuales, sus dones. Y si no fortalecemos nuestros dones, entonces, ¿verdad? Esa identidad, esa personalidad, que es diferente a cualquiera, tendrá un destino, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos fortalecer nuestra alma, podemos fortalecer nuestra personalidad enfocada a las cosas de Dios. Pero si la descuidamos, ahí es donde podemos perder, es donde podemos ver, ¿verdad? Que podemos, que nuestro destino sea fatal. Cuando Jesucristo habla acerca de los ojos del hombre, dice, la lámpara del cuerpo son tus ojos. Si tú alimentas a tu cuerpo bien, dice, en tu interior habrá algo bueno. Eso lo enseña en Mateo, ¿verdad? Cuando dice que la lámpara del cuerpo son tus ojos, entonces tienes que tener cosas buenas. Pero si tu ojo solamente está habituado a ser receptor de cosas malas, entonces tu interior será malo. Y es donde vemos, ¿verdad? Que nosotros podemos fortalecer nuestra alma. ¿Por qué? Porque de ahí vemos que Jesús por eso enseña acerca de que nuestra alma puede ser alimentada a través de él. Entonces, eso es, ¿verdad? Acerca de lo que podemos hacer, cuidado. Y una de las cosas, ¿verdad? Nuestro Dios nos ha creado diferentes, únicos. No hay alguien igual que tú. No hay alguien igual que yo. Somos creación única de parte de nuestro Dios. Y sí, a través de la escritura vemos el destino del alma. Dice Ezequiel, ¿verdad? Cuando está hablando que antes creían que los pecados eran consecuencia de los padres. Dice no. Dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel en el capítulo 18 dice, verso 20, el alma que pecare, el hombre, en otras palabras, porque el hombre es un ser viviente, porque así lo dispuso Dios desde la creación. Dice, el alma que pecare, el alma viviente, el hombre viviente que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Las consecuencias, dice, el alma que pecare morirá. Lucas capítulo 12. Cuando estaba el rico que tenía muchas cosas, muchos bienes tienes para vivir. Regocíjate, reposa ahora. Puedes vivir muchos años con lo que tienes, porque dijo, haré otros graneros para que quepan todos mis bienes. Y diré a mi alma, regocíjate, reposa. Pero Dios dice esto, verso 20. Cuando él en su pensamiento, cuando el hombre en su pensamiento mira solamente lo que posee, dice nuestro Dios. Pero Dios le dijo, Lucas en el capítulo 12, verso 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, el destino del hombre no es por lo que posee, es por sus acciones. ¿Cómo actuaste en la tierra? ¿Cómo te conduciste en la tierra? ¿Conforme a la voluntad de Dios? No es por las cosas que posee. ¡Qué bueno fuera!
porque así nos preocuparíamos por asegurar nuestro destino. Aquí nos dice la escritura es por tus acciones. El destino de tu alma lo determinan tus acciones. Y en el día del juicio, nadie estará exento de estar delante del tribunal de Cristo. Apocalipsis capítulo 20 dice todos, sin excepción. Dice verso 12 al 14. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en su libro, por sus acciones, por su comportamiento, no por las cosas que poseían, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y ahí, dice, esta es la muerte segunda. Dice la que mientras podemos experimentar el regalo de Dios que es la vida, tenemos oportunidad de tener una buena decisión, de tener buenas acciones, porque sabemos que el destino del alma es según sus obras, dice la palabra de nuestro Dios. Y todos, nadie quedará exento de estar delante del tribunal de Cristo. Ese es el destino de cada una de nuestras almas. Son únicas, eso es lo que hemos visto. Y es necesario, dice Pablo, que todo nuestro ser, el ser viviente, el hombre desde que fue un ser viviente, es necesario que al final, en el día final, se presente ante Dios completo. Por eso es que sucederá la resurrección. Dice Pablo cuando habla acerca de la resurrección, es necesario que se vuelva a unir. Por eso nos habla del Hades, entregará a sus muertos, el sepulcro entregará a sus muertos, porque es un misterio, dice Pablo en el capítulo 15, nos enseña acerca de la resurrección. Les digo un misterio, los que ya durmieron resucitarán, serán reunidos el espíritu y el cuerpo. Cristo nos enseña, les digo, no se maravillen, porque de cierto oirán mi voz, los que están en los sepulcros oirán mi voz y se levantarán. Por eso es que vemos que en el día de la resurrección es necesario que el cuerpo y el espíritu otra vez se unan. Esa es la resurrección que estudiamos a través de la Biblia. Pero luego dice, seremos transformados. Seremos transformados en seres inmortales, incorruptibles, para estar delante del trono de Dios. Primera carta de las Tesalonicenses, dice Pablo, es necesario que todo nuestro ser, lo que nuestro cuerpo, las acciones de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro razonamiento, de nuestra voluntad, es necesario que esté delante del trono. Dice capítulo 5, en la primera carta a Tesalonicenses, versos del 21 al 23. Examinando todo, retened lo bueno. Absteneos de mala especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser completo, dice espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Es necesario que todos en aquel día de la resurrección estemos delante del tribunal de Dios. ¿Cómo? Bueno, en el día de la resurrección nos dará un cuerpo inmortal y serán juzgados vivos y muertos, todos sin excepción. Y gracias a nuestro Dios que nos ha dado, ¿verdad?, una identidad única. Somos seres únicos. No hay nadie igual sobre la faz de la tierra que tú y que yo. Y lo que debemos de tomar en cuenta es preocuparnos para alcanzar la eternidad con nuestro Dios.
Gracias por acompañarme.